escuchando Medicina de Brujas. Somos Florizán, creadoras de la Escuela de Salud Ronda Lunar, el lugar de las brujas científicas. Apretá a seguir, así nos ayudás a seguir creando y te enterás todas las novedades. Hola, bienvenidas a nuestra casa, la Casa de las Brujas. Hoy está de fiesta porque tenemos una invitada espectacular. Saben que nosotras amamos hacer red y potenciarnos con mujeres medicinas y hoy tenemos aquí con nosotras a Ceci Duca, que la queremos, honramos su trabajo, la admiramos profundamente. Así que, Ceci, bienvenida. Es un verdadero honor tenerte acá hoy con nosotras para charlar muchas cositas que tenemos para preguntarte. Ay, chicas, qué linda presentación, gracias. Me siento una bruja hoy también. Soy una más Bien, del Team Brujas. Me encanta, me encanta. Gracias por la presentación, por la invitación, que podamos seguir haciendo esto, red, potenciándonos, difundiendo nuestro mensaje, que también siempre va a llegar a aquel que lo tenga que escuchar. qué hermosa. Hermoso, hermoso Ceci tenerte acá. Yo te imaginé ahí poniéndote un sombrerito, yo soy muy visual, te imaginé ahí poniéndote el sombrerito de las brujas, que ya lo traes porque tenés un recorrido largo en esto de resonar con una vida más consciente, desde el lugar donde cada uno lo aborda. Hoy tenemos un montón de preguntas para hacerte porque te estábamos esperando con mucha ansiedad, Ay, qué pero lindo. Sí. antes de ir a esto, a todo lo que pensamos y queremos charlar con vos para preguntarte, nosotras conocemos tu recorrido porque somos seguidoras y fans tuyas de la primera hora, pero nos encantaría que vos con tus propias palabras le cuentes a las que están del otro lado escuchándonos, ¿de dónde empezó tu inquietud por esto de la alimentación? Porque fuiste pionera en nuestro país de hablar de otra forma de alimentarnos, de otra forma de cocinar, ¿sí? ¿Cómo desarrollaste este camino? ¿Qué te convocó a eso y a mostrar y a convocar a otras a este camino? Bueno, como casi todos los volantazos que uno da en la vida generalmente no son porque uno se sienta y dice, bueno, ahora voy a planificar mi nueva vida, sino que realmente son como un golpe, una piña que recibiste y algo te movió de lugar, ¿no? O sea, obviamente hay quienes no, quienes planifican y cambian de vida porque y demás, pero digo, en la mayoría de los casos hay algo que sucede, algo que te produce cierta incomodidad y decís, esto ya no da para más, cambio de vida o cambio de profesión, o bueno, mismo en pareja, cambio de vínculos, con lo cual es un poco así, ¿no? Como para poner un contexto, chicas, no sé si esto lo conté alguna vez porque en mis redes vieron que yo soy bastante como metódica y no me abro a contar cosas de mi vida y demás, aunque estaría bueno porque digo, tal vez alguien le puede sumar o mismo a mí me puede servir. Yo, antes de dedicarme a la cocina, siempre me gustó cocinar. Esa es la verdad, siempre me gustó cocinar, recibir, agasajar. Yo fui mamá a los 22 años de mi hijo Valentín, que hoy tiene 25, y entonces en ese momento yo era una etapa de mucho trabajo porque yo estaba sola con él, ya desde sus 2 añitos vivía sola con él, con lo cual fue una etapa para mí de mucho trabajo de oficina, de mucho esfuerzo en donde fui ascendiendo en mi carrera profesional. A la par estudiaba abogacía, con lo cual cuando él era muy chiquito, la mitad de su crianza me la pasé estudiando. Tenía un trabajo en el interior, con lo cual iba y venía en combi leyendo. No existía la inteligencia artificial, WhatsApp. Bueno, WhatsApp creo que sí, pero había un montón de cosas que no existían que hoy por hoy facilitan la vida del estudiante, con lo cual iba con mis manuales subrayando, subrayando. Bueno, Valen estudia también, les digo que estoy en el cuarto de él, estudia también abogacía. Así que Ay, lo no, veo no, acá lleno de libros, no, libros, libros, con el viejo wow. modelo. Con lo cual, en ese momento mi alimentación no era la mejor, siempre me gustó, siempre fui una buena comensal, que me gustó probar de todo, comer rico, sabroso, pero el tiempo no me daba. Y la alimentación de mi pequeño tampoco, digamos, resolvía como la mayoría de las personas que no entienden mucho del tema, ¿no? Milanesita, patitas, cosito, empanadita, tarta. Con lo cual, ese era mi recorrido. Pero bueno, después el tiempo fue pasando, eh, este ritmo de vida, esta vorágine, me llevó a algunos temas de salud.
sobre todo fue en la etapa en cuando lo conozco a Coco, mi marido actual, que Valen ya tenía en ese momento 9 años, esto fue en 2010, y en ese momento, bueno, ya por lo pronto mi dinámica familiar había cambiado bastante, ya éramos tres, y en ese momento nosotros nos casamos, bueno, seguimos adelante con nuestra relación, y en el primer embarazo que tengo con él, o sea, mi segundo embarazo, se ve interrumpido. Y se ve interrumpido, no reavanzado, como muchas personas cuentan, pero más avanzado que las primeras 2 semanas, ya estaba cerca del cuarto mes. Con lo cual, para mí ese ya fue un tema de salud, porque todo ese, cosas que nunca hablo y que estarían buenísimas retomar, ¿no? Todo ese acompañamiento en esa situación fue terriblemente nefasto, o sea, la clínica, la violencia obstétrica en ese sentido, la forma de abordarlo, con lo cual lo que te decían era, bueno, mami, ya va a pasar, le pasa a todo el mundo. Nada, yo tuve que esperar días en mi casa con esa situación, ver si podía expulsarlo, ver si, y bueno, y mis ilusiones rotas, mis emociones, ¿no? Todo lo que a una le va pasando, porque en definitiva, como ustedes acompañan mujeres en las rondas lunares, somos seres profundamente sensibles y emocionales, y las hormonas nos influyen muchísimo, ahora en esta etapa, no post 40, pero en ese momento también, ¿no? Esas hormonas que se habían despertado para generar vida y de repente se ve interrumpido y vos te quedás como tipo, sí, hormonal, bánquenme. Eh, con lo cual en ese momento pedí licencia de un trabajo que yo estaba haciendo, que igual era un trabajo en el interior, y después finalmente renuncié porque no pude como reponerme en el momento psicológicamente. Sí, físicamente, obviamente, pero no pude reponerme psicológicamente y fue uno de los bajones más grandes que tuve emocionales. No les digo que caí en depresión, pero tenía ansiedad, ataques de pánico, o sea, estaba mal, estaba realmente mal porque, bueno, toda una estructura que yo venía como tipo caballito, vieron así para adelante, para adelante, para adelante, de repente esa situación disruptiva me generó un montón de caídas de cuestiones, ¿no? Que se fueron cayendo. Con lo cual, ese fue un momento en donde yo dije, bueno, voy a parar. Obviamente no todo el mundo lo puede hacer. Tuve el acompañamiento de Coco, mi marido, que me pudo sostener también entre los dos económicamente para que yo pueda hacer ese parate. Por eso siempre lo aclaro. Digamos, no es que todo el mundo lo puede hacer, pero yo tuve esa posibilidad y la agradezco muchísimo porque, está bien, nos arreglábamos como podíamos, pero pude hacer ese parate y eso me llevó a mucha reflexión, búsqueda. Creo que en ese momento nos conocimos. eh, y a esto de empezar a entender también qué le pasó a mi cuerpo, qué podía mejorar de mi estilo de vida, pero sobre todo empecé a tener como una conexión profunda. Yo pienso siempre que la muerte, ya sea, o sea, la enfermedad de uno, la muerte de un ser muy querido o la interrupción de un embarazo en curso, o sea, la muerte siempre te trae también como un replanteo, ¿no? Como, bueno, esa es la vida que viví hasta acá y ahora qué quiero hacer de mi vida, ¿no? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Salvo que estés como muy dormido y sigas en automático, la muerte realmente te da un sacudón, bueno, mismo de personas de nuestra edad y demás, te da un sacudón, como ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? A mí en ese momento, esta interrupción de este embarazo, o sea, esta muerte, me generó eso, como un sacudón de ¿y yo qué quiero hacer ahora, no? ¿Cómo sigo esto? ¿Sigo en automático? ¿Sigo viajando 2 veces por semana al interior en combi como loca con mis cosas, teléfonos, compu, reclamos? ¿O quiero ver y bucear en mí a qué me quiero dedicar? Bueno, no sé si en ese momento fue tan consciente y tan hablado conmigo misma, creo que siempre esto viene con el diario del lunes, pero en ese momento sí dije, che, esto ya no va por acá. O sea, dije, a ver, no es que dije, no me daba el cuerpo, chicas, o sea, Sí, realmente sí, tenía sí. mucha ansiedad, Sí, ataques sí, de sí, pánico, sí. estaba mal, no No, podía. es eso, es el momento de llegar a no doy más, algo tiene que ser diferente, que es una de las vías posibles por las que podemos llegar a una transformación, pero a veces pasa eso, cuando la vida te parte al medio, aparece eso, aparece esa grieta por lo que se quiebra, algo entra de luz, ¿no? Totalmente, totalmente. Así tal cual lo dijiste. Empezó a entrar como un poco de luz ahí. Bueno, nada, también aprovechando para poder maternar a mi hijo más grande, que en ese momento tenía 10 años. O sea, si bien si siempre estuvimos juntos y siempre materné, digo, el no trabajar afuera de mi casa me hizo estar muchas horas adentro de mi casa
claro, con una presencia más, digamos, eh, sostenida. Así que también fue para mí algo hermoso que pude disfrutar. Bueno, a los muy pocos meses de toda esta situación, no me acuerdo exactamente ahora cuántos, quedo embarazada de León, así que pude transitar también todo el embarazo desde ese lugar. Y ahí ya había empezado como, bueno, y la alimentación qué onda, y la meditación, y la actividad y demás, así que ya ahí empecé un poco a formarme, ¿no? En no, digamos, no haciendo una carrera, pero sí curso de alimentación ayurvédica, curso de yoga, curso, entonces empecé como a hacer este recorrido que también lo hacía desde el disfrute, porque era una elección personal, como, ay, quiero aprender de esto, ay, quiero aprender del otro, no es que yo me imaginaba que algún día yo iba a enseñar eso. Yo Yo solamente estaba diciendo, ay, esto me encanta, me encanta, me encanta, y entonces seguía por ahí, ¿no? Y después cuando nace León y empiezo con sus primeras recetas y demás, una amiga me dice, ¿por qué no te lo empezás a mostrar en algún lugar lo que le haces a León? Así otras mamás qué también pueden espectacular. aprender todo lo que fuiste aprendiendo. Y digo, ay, ¿te parece? Le puede interesar a alguien, no sé, bueno. Y ahí empiezo con Facebook, en mi propio Facebook, que todavía no se llamaba Como Come León, empiezo a mostrar, como, bueno, hoy le hice tal cosa, hoy hice estas galletitas para llevar a compartir al jardín, hoy hice tal otra, hoy hice tal otra. Y ahí empezó como, viste, a generarse una cosa como, ay, pásanos más, pásanos más. Y bueno, no sé si tal vez Instagram ya reexistía, pero en ese momento no era tan No, conocido. no, Ceci, no. No Claro, teníamos punto de referencia. O sea, yo te claro, escucho y me emociona en serio muy profundamente porque, digamos, como primero una muerte, ¿no? Puede ser nuestro despertador espiritual, sin duda, porque no es sol, o sea, es, bueno, eso, ¿no? Como, y como cuando también encontramos corazón en el camino que encontramos y lo hacemos desde el amor, la convicción, el disfrute y encima después compartirlo con otras personas, como eso no necesita marketing, no necesita porque no es la necesito nada. esencia, es la esencia. Genuino, Vos pensá que nos inspiraste un montón de personas durante ese tiempo. Y digo, no, porque a mí me inspiraste un montón. Y yo en ese momento no era mamá, yo te lo conté, que arrancaba mi consultorio de pediatría y bueno, era como, che, bueno, sí, la alimentación saludable, pero ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo hacemos en esto que vos misma contás, que vos misma viviste, de no tengo tiempo, ¿no? Y la locura en la que vivimos, y de repente, finalmente, la alimentación parece que es otro checklist, otra exigencia más, y decís, listo, voy a reventar. O sea, totalmente, esto totalmente. que vos hiciste de traer lo hermoso, lo práctico, lo claro, nos inspiró a muchas y nada, yo realmente me parece como muy conmovedor y hermoso porque yo entiendo que los tiempos cambiaron de ese momento de una página de Facebook ahora, pero verdaderamente yo sigo creyendo fuertemente que cuando los caminos tienen alma, tienen corazón y que uno lo hace de esto, ¿no? Desde esto a mí me ayudó y entonces, nada, me parece que es Totalmente, sobre todo esto de compartir desinteresadamente, ¿no? O sea, como que de verdad es que yo nunca, me acuerdo que en ese momento empezaban los primeros, que ahora se llaman networking, que nos reuníamos y me acuerdo que Beta, seguramente la conocen, a Mujer Madre de Argentina, Beta Suárez, había organizado como un desayuno con las tipo, las de Instagram, que éramos 5, o sea, como de verdad no había mucha gente todavía ahí cerca, ¿no? Y que vivíamos cerca. Y me acuerdo que me dijeron, ¿y vos qué vas a hacer con las recetas? O sea, como que, ¿cómo de qué vas a vivir, no? Como, yo les dije, chicas, la verdad no tengo idea. O sea, no tengo vamos, idea, no tengo idea si voy a vender comida, si no sé, no tengo idea. Solamente estoy compartiendo porque siento que me hace bien a mí, que además es lo que estoy haciendo, porque estaba ahí haciendo las comidas para mis chicos y demás, y bueno, no me costaba nada. En ese momento no había videos, no había que aprender a editar, nada, era todo foto, foto, foto y texto, texto largo. Si vas a los sí, posteos viejos, seguramente de ustedes también, textos larguísimos. Ahora la gente ya no, eso murió. cambió, no tiene tiempo de leer. Pero bueno, eran textos largos, largos, largos. Y bueno, y después todo fue llevando, ¿no? Yo creo que también fue un poco, no hice un análisis de marketing, de estrategia, simplemente la gente me decía, che, ahora esto que estás haciendo, ¿no lo podés Escuchaste, enseñar en un curso? escuchaste a las personas, maravilloso. Y también Sí, sabemos que hay un salto cuántico entre, ¿no? Cuando uno muestra algo y cuando también después, obviamente, podés profundizar un poco más a través de un curso o el formato que por supuesto a cada una le resuene,
pero a mí me parece que algo muy mágico es esto, escuchar a las personas, ¿no? Porque eso es lo que finalmente marca el pulso de lo que nosotras tres hacemos, poder verdaderamente Totalmente. contribuir. Por supuesto, este es nuestro medio de vida, ¿no? Obvio que tiene que tener una remuneración, un intercambio que sea justo, pero finalmente es, bueno, ¿qué le puedo aportar a este mundo roto? Un poco. Totalmente, totalmente. Sí, ¿qué le puedo aportar a este mundo roto y qué me puedo aportar a mí que también tengo mis partes rotas Sí, a través de esto, ¿no? A través del dar, a través de lo que yo ofrezco al otro, que puedo sanar en mí, ¿no? Porque también tiene mucho de eso, esa retribución que viene emocional, cuando yo doy un curso, una clase y demás, y obviamente que entre paréntesis está todo el loquero del marketing para que la gente se anote, de que entiendan cómo es, que pagan por acá, después la clase es por allá. Toda esa parte existe, está y la hago sola, no tengo asistentes ni nadie, No sí puedo tengo creer, alguien ¿en que me serio? ayuda a veces No, con algunas son cositas, no, pero no son casi todo lo hago sola, con lo cual, y además es un medio de vida. Yo siempre le digo a mi marido, me encantaría ser millonaria, o bueno, o por lo menos estar muy bien económicamente para solo hacer esto por gusto y decir, anótense, no, no tengo plata, no importa, anotate igual, no pasa nada, como me encantaría eso y no tener que decirle a la gente, bueno, no, tenés que pagar para ser parte, porque digo, es tanta la retribución emocional que recibo, que de verdad si lo tuviese que hacer gratis porque me va fantástico y puedo pagar las cuentas, lo haría gratis. O sea, es tanta la retribución. Chicas, a ustedes les debe pasar también los mensajes que recibimos con sí. la Sí, gente es, diciéndote gracias, gracias sí, porque no, esto te no se le puede dice o poner esto. un valor, ni hablar, en un valor numérico o económico cuando sentís que tocaste el alma de una persona y que algo en su vida se transformó gracias a eso ¿no? Y que a veces uno incluso a nosotras nos cuesta, ¿no? Desde el servicio. Che, o sea, a nosotras nos pasa con Sal muchas veces, pero tanto te cambió, tanto te ayudó, ¿no? Y es como, y sí, y vos ves que los Sí. cambios, bueno, por supuesto que no son mágicos, que son procesos, ni hablar, pero sí, no, coincido 100% que no, que excede completamente todo este mundo material, diría incluso. Sí, totalmente, Y que totalmente. hay algo ahí de honestidad del alma. Mientras te escuchaba pensaba eso y muy en línea con eso es el por qué nosotros hacemos este podcast. Re. Este es un podcast autogestivo 100%. Acá nos ves con nuestro micrófono truchito grabando nosotras mismas, pero esto es un recurso gratuito que llega a muchísimas mujeres con data concreta y también con inspiración, porque muchas veces cuando estamos haciendo estos saltos cuánticos del alma, como vos decís, nos sentimos un poco solas, nos sentimos un poco locas. Y muchas veces esto que nos pasa también cuando pasamos nuestros 40, que es de lo que hablamos en nuestro libro, que vos ya lo leíste Me también, encantó. de Ay, qué bueno. que Es muchas veces maravilloso y también con la sensibilidad que tocan los temas, eso me encanta. O sea, me encanta aprender así, ¿no? Con alguien que se siente a la par tuyo y no que se pone por encima, Oh, no, bajando claro, líneas, eso sino que el para libro es realmente un transitar. qué que muchas lindo. veces en esto, en el atravesar nuestro umbral de los 40, cuando a veces llegan preguntas que son conscientes, pero a veces que nacen ahí del inconsciente sin que les podamos poner palabras, esto que vos traías, sentimos que algo tiene que volver a cambiar en nuestra vida, que le tenemos que dar otra vuelta de tuerca. De hecho, yo empecé todo este proyecto ya con más de 40, teniendo 44, 45. Eh, Vos ahora también le estás dando otra vuelta de tuerca, tal vez queriendo hablar más hacia las mujeres, más hacia, tal vez no tanto hacia la alimentación de los niños, Sí, sino de las mujeres. Y entonces nosotras acá cuando te pensamos, sin haber tenido incluso toda esta charla previa, dijimos, Ceci está en esta misma edad y queremos convocarla tal vez a hablarles a esas mujeres que están del otro lado, que sabemos que nuestro público también es ampliamente mayor de 35, más peri 40, y que en esta edad justamente aparecen un montón de situaciones que aparecen desde el dolor, pero que se pueden transformar en inquietudes y en formas de transformar nuestra vida. Y en esto que hablamos de que ahora las redes sociales ya no son ese Facebook que nos mostraba una fotito con una receta inspiradora, sino que muchas veces nos llenan de cargas, de deberes y de cosas imposibles de alcanzar en un tema que es el tuyo, pero también es el nuestro y es el de todas las que nos escuchan, que es el cómo nos alimentamos, porque ahí parece que hay que tener una exigencia perfecta de tener una cocina divina y dedicarle 5 horas del día que no tengo
a la cocina y que si no todo me va a ir horrible. Y en realidad sabemos que vos acá en esto tenés eso que da la experiencia y el oficio de haber hecho millones de veces algo que hoy te sale de taquito, pero que alguna vez también fue un desafío. Chicas, olvídense, igual así todo, bueno, ahí va. Eh, bueno, en principio tal cual, lo primero que me sucedió fue cambiar el nombre de mi cuenta cuando dije, bueno, basta ya no como come León. León en ese momento tenía 10 años, ahora tiene 13 o 9 años más o menos. Y, y él mismo, como llegaban muchos regalitos a mi casa, como repasadores bordados que decían como come león, delantal como come león. Claro, era una marca, el nombre de él era una marca, sin darme cuenta, chicas. O sea, Ay, no, empecé la cuenta de Instagram como todo el mundo, con un seguidor, dos, mi marido, mi hermana y mi mamá. Y de repente se convirtió en una marca. Pero cuando él fue más grande, yo también lo venía pensando. Digo, este chico en algún momento voy a tener que cambiar el nombre porque no va a querer que quede como. Entonces él mismo, tan sabio, mami, vos no podés poner cómo comía León cuando era bebé ay, en lo el amo. nombre en vez de cómo come León, dice, porque yo ya no como así. Es verdad, porque también él se vio más allá de las costumbres y lo que yo Ni hablar. propongo en casa, uno propone, pero uno no impone, uno propone una alimentación que va acompañándolos. Yo ni prohíbo ni impongo. No, Obviamente hay cosas que yo no las compro en mi casa porque no estamos acostumbrados, con lo cual no es una prohibición, pero si él va a un cumple o a una fiesta o a lo que sea, habilitado. le dije. Pero es como que uno se encargó de educarlos como para que por lo menos sepan elegir, ¿no? Sepan que si van a un campamento y traten de tomar un poquito de agua también, porque entre pancho, pizza y Coca-Cola, pues, tal vez se sienten mal, lo demás, o sea, como que también traten de ir como un poquito de intercambio. Pero bueno, entonces ahí yo cambio mi cuenta y digo, bueno, ahora se va a llamar Cecilia Duca mi cuenta, o Ceci Duca en ese momento. Imagínense, ese fue el primer cambio, se va a llamar Ceci Duca. Y ahí empiezo a mostrar recetas para toda la familia, cosas que yo hacía, cosas que me estaban empezando a hacer bien y demás, y a transmitir todo eso. Obviamente perdí público, sí, perdí público y gané otro público, porque hay gente que es más resistente al cambio y entonces, no vas a compartir más recetas de bebés, me voy, no vas a, bueno, me voy. Bueno, nada, no pasa nada, le dolía, obvio, porque a uno no le gusta que su trabajo, bueno, pierda, digamos, convocatoria, pero pasó. Y hace muy poco, digamos, 2 años más o menos un año, cambié el nombre a Cecilia Duca, no más Ceci Duca. Me siento una señora, pero bueno, digo, sentí que ya era como que la marca Ceci quedaba ahí como Chiquita. no sé, de otra etapa, de otra etapa. No sé, en lo personal me transformó mucho, como les contaba antes de empezar a grabar, esto de estar estudiando psicología social. Me recibo el año que viene, a mitad de año, con lo cual para mí fue algo que me atravesó muchísimo. La carrera tiene mucha parte práctica, en donde tenemos grupo operativo los días jueves, que es como atravesar el proceso de estar en una terapia grupal, por así decirlo, fácil para que se entienda. Con lo cual todo lo que fui leyendo me atravesó a mí. Hacer una carrera que es completamente práctica, o sea, nadie que se recibe de la nada como, bueno, sé toda la teoría. No, no. Si No, no lo no. pudiste poner en práctica en los años de la carrera, no puedes avanzar. Así que me sentí muy interpelada con la lectura, con todo lo que fui aprendiendo. Y la verdad es que también me empezó a generar esta incomodidad de no querer, de hecho tengo lapsos en donde no estoy publicando todo el tiempo, conectada todo el tiempo, de no querer estar todo el tiempo produciendo, que es en definitiva lo que me dediqué los últimos años, a producir contenido, contenido para mí, contenido para otros. Entonces, es como que mi trabajo se veía como atravesado por eso, ¿no? Como una productora de contenidos, que es algo que me sale bien, pero en un momento pasé esto, ¿no? Como me pasó en aquella vez cuando dije, abogada, ¿yo por qué soy abogacía? Si yo no quiero ser abogada, y dije, no, lo voy a hacer. Bueno, ahora estoy como en esa etapa, ¿no? Digo, no quiero ser una máquina de hacer recetas, no quiero más ser eso, no quiero ser una máquina de decirte lo que tenés que comer. Siento que hay mucho más atrás de eso. Siento que no es solo la comida, no es aprender a hacer 3 recetas. Siento que hay algo que tiene que ver con validarnos, entender lo que sentimos, entender por qué nos está pasando eso, por qué el cuerpo me pide dulce, por qué a la noche no me puedo dormir, por qué siento angustia, por qué me está agarrando taquicardia a cada momento. O sea, bueno, es como empezar a entender eso. Estoy en un proceso donde mi cuerpo está atravesando una etapa, con lo cual me parece que está mucho más bueno
poder hacer red y decir, chicas, yo tampoco sé. O sea que eso para mí fue una salvación. Yo antes sentía el peso de tener que explicar siendo la que sabía, y yo ahora sentí un alivio enorme, a veces en clase, cuando me dicen, pero me pasa tal cosa, o cuando hago una receta siento tal otra, cuando como tal ingrediente, y digo, chicas, no lo sé, lo voy a averiguar, lo voy a estudiar y vuelvo y se los cuento. Entonces, digo, hay un valor muy grande también en eso, ¿no? Como en bajarse del caballo al que las redes sociales te suben y te subís porque te encanta, porque nos encanta también ser como una referente, pero yo ahora estoy en la etapa no referente. Quiero ser una aprendiz de la vida y que mis alumnos Ay, me sí, sí, enseñen qué porque me hermoso. enseñan un montón. Qué Me hermoso. encanta, Bueno, creo que Ceci. esa es la sabiduría, ¿no? Es Sí. es la definición de sabiduría, creo que lo que acabas de contar. Me encanta A mí eso. me re emociona escuchar, ¿sabes qué? Que vos lo contás con esta humildad y este brillo hermoso. Y yo verdaderamente conozco mucho tu recorrido y desde dónde traes todo esto, porque sos verdaderamente, para mí, que vos traigas esto con esta humildad, con el poder de decir, che, esto no sé, a mí también me pasa. Yo, lejos de alejarme de esa Ceci referente, para mí te volvés una referente humana y real a la que verdaderamente me dan todavía más ganas de compartir y de aprender, porque, bueno, creo que estamos un poco en una era de basta del gurú, ¿entendés? Que Totalmente. me parece hermoso, hermoso esto que traes y sobre todo muy inspirador porque imagínate que, no sé, a nosotros también nos pasa, ¿eh? Que muchas personas nos ven de afuera, ay no, chicas, pero nada, no, si a ustedes les pasa es, no, también somos humanas, también nos levantamos y un día no tenemos ganas y de repente me olvidé de tomar la tintura y, ¿no? Y me parece que esto Totalmente. es hermoso, es hermoso. Totalmente. Poder compartir y también con esto de que ustedes hacen de la ronda lunar, ¿no? Digo, también debe tener mucha riqueza. Digo, entender que cada uno tiene algo para aportar desde su conocimiento, desde su Sí. trayecto, desde su aprendizaje, que todos tenemos algo para aportar y que seguramente esas personas que están ahí justo en ese momento, en ese lugar, tienen algún mensaje para darte o algo para decirte. Lo empecé a tomar también, el año pasado hice 2 experiencias que se llamaron Volver a mí, en donde saqué un poco de cocina, si bien fui acompañando con la cocina, pero hablábamos un poco de todos estos temas. Y la verdad que obviamente no se notaron 85 como las clases de cocina, éramos re poquitas, pero para mí tuvo un valor tan grande, me ayudó tanto a mí también a ordenarme, a ordenar lo que quería transmitir, que entiendo mucho que puede ir por ahí. Obvio que la alimentación y los hábitos para mí son claves, pero porque también hay algo atrás de eso, ¿no? Cuando yo logro sostener un hábito, cuando logro darme cuenta, hacer ese clic, ese despertar en mi alimentación, también mejora mucho mi seguridad personal, mi autoestima, porque digo, ah, bien, lo estoy pudiendo hacer, me siento contenta, como el factor emocional que tiene el ir al gimnasio, ¿no? Cuando uno dice, ay, lo sostuve, pude ir 3 veces por semana. Capaz no lo ves impactado en el momento en que, estoy reentrenada, mira la fuerza que tengo, pero sí te sentís bien con vos misma, pues decir, me estoy dedicando este tiempo, ¿no? No se me va la vida entre trabajar, comer y dormir. Sí, es un poco esto que traías vos también al principio. Empezar los cambios de a poco e ir registrando lo que siento, porque muchas veces nos convertimos en máquinas checklist de lo que nos dicen que tenemos que hacer y se nos olvida el autorregistro. Yo cada vez estoy más convencida de que si hay un área en la que no le puedo decir a las mujeres cómo hacer algo, es en la alimentación, porque cada cuerpo, y en realidad en casi nada de la vida, o sea, una cosa es una guía y otra cosa es una imposición de checklist. Y sobre todo validar lo que sentimos, que es algo que a las mujeres nos han invalidado todo el tiempo. Y traías algo muy interesante de esto que después de los 40 nuestro cuerpo parece que nos abandona un poco o enloquece, que de repente nos convertimos en máquinas voraces de pedir azúcar, o de repente nos pusimos 5 kilos y no nos dimos cuenta cuándo ni de qué manera. Y ahí muchas veces como desesperamos y salimos de verdad a buscar mucha información, porque cuando algo nos O duele soluciones mágicas. nos impulsa. O Y soluciones claro que cuando mágicas. vas a las redes, soluciones mágicas no hay, lo que hay es un montón de enloquecimiento en la mente. Y a ver, para no extendernos y estar acá 2 horas, porque yo me podría quedar charlando con vos e irme a almorzar y después a merendar y seguir todo el día hablando, pero bueno, este espacio del podcast tiene una duración
a mí lo que se me ocurría es, muchas de las que nos escuchan tienen esto que vos contás, los antojos de azúcar, el no poder parar de comer. ¿Por qué? Porque hay cosas hormonales que nos están pasando a partir de los 40 a todas, la inflexibilidad metabólica que a veces lleva o no a la resistencia a la insulina, que a veces nos altera o no los análisis. Y muchas veces cuando vamos a buscar soluciones afuera nos dicen, bueno, empecé a comer, viste, la publicidad, empecé a comer todo sin TAC o estas cosas que finalmente son súper industrializadas o sin azúcar o todo keto, toda una cosa así. Si vos pudieras dejar algo desde impregnado desde esto que vos traes, desde tu sabiduría, no desde el imponer algo desde afuera, ¿qué recomendación de esta mujer sabia que sos hoy le podrías dar a las mujeres que nos están escuchando del otro lado y están atravesando esta situación? ¿Por dónde empezar? ¿Qué priorizar? ¿Qué pequeños regalitos se podrían dar hoy para empezar y para empezar a estar disponibles para ellas mismas con esta acción y transformarlas en un hábito cotidiano? Buenísimo. Bueno, bien, hay varias cosas. ¿O qué te funcionó a vos? En principio, ahí voy. En principio me di cuenta que todo lo que yo enseñaba al principio hace 10 años para bebés y niños lo podríamos aplicar tranquilamente a nosotras. O sea, bebés no comen azúcar, bebés no toman gaseosa, bebés no toman alcohol. Pero bueno, también por otro lado, ¿no? Esto de no el fundamentalismo, no la obsesión, no esto de empezar a mil, como bueno, a partir de hoy cambio todo. Chao, se va todo y arranco así. No, los cambios son progresivos para que sean sostenibles. El cambio de hábitos es sobre lo que más me gusta trabajar y viene acompañado de la alimentación, pero si vos, lo que decía antes, ¿no? Si vos tenés un libro de recetas y pretendés empezar el día uno desayunando, almorzando, cenando y todo al 100 y todo a full, y probablemente sea difícil de sostener porque tenés otro ritmo de vida, otro trabajo, otras actividades sociales que generalmente es lo que más nos atraviesa. Entonces, en primer lugar, esto de no ponernos fundamentalistas, salvo prescripción médica, que ustedes saben que doy clases, masterclass de panes, de hacer panes sin gluten y sin almidones, y bueno, obviamente llega mucha gente con síndromes, con celiaquía, obviamente esas personas no pueden ya comer o ingerir algún tipo de alimento. Pero después las demás personas que decimos, che, me quiero sentir mejor, quiero cambiar mis hábitos, lo primero es saber, primero esto, ¿no? No ser fundamentalista, sería como el punto uno, decir, che, los cambios tienen que empezar de a poco, porque todo esto que construí hasta ahora lo construí de a poco, no fue de un día al otro. Entonces, para deconstruirlo o volver a construir algo nuevo, también tiene que ser de a poco y progresivo. Tampoco creer que porque un día no lo pudiste sostener, ya está, se cayó todo, entonces borro todo lo que escribí. No, bueno, es como son momentos, son etapas y es todo el mismo recorrido. Y por otro lado, con esto que decías del azúcar, que me parece espectacular porque nos pasa a todos, en principio el saber que a otras les está pasando y nos pasa a todos lo mismo, eso es buenísimo, pues decir, bien, tiene que ver con algo de un proceso hormonal, físico. También tener información, ¿no? Tener referentes médicas como son ustedes que te puedan bajar información y te digan, che, para, esto te pasa por tal cosa, esto es lo que está pasando en tu cuerpo. También está buenísimo, porque empezás a entender el por qué está pasando eso, y a partir de ese entendimiento es donde puedes transformar. Bueno, a ver ahora qué puedo hacer yo, ¿no? Y después hay algo que me encanta decir, que es que cambiar el umbral de dulzor, o sea, ese sabor, cuando vos decís, ay, le falta azúcar, le quiero poner más, cambiar el umbral de dulzor es algo que se hace mucho más rápido de lo que creemos. Creemos que, voy a necesitar meses para bajar este umbral. Y no, si vos estás consumiendo ahora azúcar, por ejemplo, sos una persona que dice, ay, yo no puedo dejar el azúcar, yo al café con leche le pongo azúcar. Bueno, le ponías 4 cucharadas, 3, ponele 2, ponele 1,5, ponele media, hasta que no le pongas nada. Yo trato de transmitir eso, no el reemplazar, no, me gusta en el pico de 100 de dulzor, ahora lo reemplazo por stevia, ahora lo reemplazo, no, es como bajemos el umbral, el cuerpo cada vez te va a pedir menos porque lo estás acostumbrando, el cuerpo también se tiene que habituar. Y el paladar, nuestras papilas gustativas, también se adaptan muy rápido. Las de los niños ni les digo, o sea, un niño que le bajas el consumo de azúcar, a los 3 días ya está, no te pide tanto,
además de sus bacterias, de fortalecer su microbiota, las bacterias benéficas, y también ir como apagando aquellas que te piden azúcar para sobrevivir. Pero bueno, ese es otro tema más profundo. Pero digo, empecemos por pequeños cambios que sostenidos en el tiempo van generando los hábitos, porque los hábitos que construimos hasta ahora los construimos con tiempo, entonces no podemos pretender que después en 48 horas, bueno, ya todo solucionado, soy una persona que come. Y otra cosa que me parece importante es tener como premisa sacar los ultraprocesados, pero eso fue siempre para los bebés, para los niños, para nosotros. Chicas, yo no les puedo, o sea, decir que a mí, ay, yo nunca como ultraprocesados, no, es mentira. Es más, les cuento algo, yo cuando estoy mal emocionalmente, el deseo que me da de comer ciertas cosas son las que comía de niña cuando me calmaba si estaba mal. O Olvídate. sea, quiero un tubo de papas Pringles y comerme una tras de otra sin parar. Quiero un café con leche y mojar 3 medialunas adentro y comérmelo al hilo, con 3 cucharadas de azúcar. O sea, digo, seguimos teniendo los mismos disparadores, porque es nuestra historia y es nuestra biografía. Y si mi abuela me calmaba haciéndome un café con leche con 3 medialunas, y para mí eso era lo más porque sentía el abrigo y el calor de ella, probablemente cuando estoy en una situación laboral muy estresante o algo emocional que me parte al medio me den ganas de eso. Entonces digo, también ser conscientes, ok, este es mi disparador, bueno, estoy mal, estoy muy estresada, no estoy continuando con lo que me había propuesto de alimentación. ¿Qué puedo cambiar de esto? ¿Qué puedo mejorar de esto? ¿Cómo puedo? Ya poniéndole una mirada, ya dándonos cuenta, ese despertar cambia un montón. Porque yo ahora me doy cuenta, como que digo, ay, estoy atacadísima, nerviosa, ni loca quiero comer nada de lo que tengo en la heladera, solo quiero un paquete de Pringles y comérmelo sin parar. Ah, ¿qué me está pasando? Estoy ranciosa, estoy como muy al palo. Bueno, qué otros incendios puedo apagar, ¿no? Antes de eso, pues mi cuerpo me está diciendo algo, es una señal también. Y bueno, y después esto, ¿no? Como empezar a tener como esa conciencia, como que voy a una fiesta y quiero comer papitas, las como, no me lo prohíbo, lo disfruto si es lo único que hay, o sanguchito, o lo que sea, no importa, lo digo como un ejemplo. Pero digo, ¿cuál es mi alimentación diaria? ¿Qué me propongo? ¿Qué le regalo a mi cuerpo? Bueno, ahí va, o sea, mi desayuno es más o menos a las 11, 11:30, 12, porque hago unas horitas de descanso digestivo, no hago ayunos, pero hago unas horitas como para decir, che, todavía no tengo hambre, o sea, tampoco reconocer las señales también, empezar a recuperar eso. ¿Es hambre? ¿O es esto? ¿O es que necesito comer algo para bajar el dolor que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo canalizar ese dolor? Entonces, toda esa información me parece que dialoga entre sí, ¿no? Lo que siento, lo que como, lo que elijo, y bueno, somos un todo. Y bueno, y eso me gusta siempre decirlo también. A mí también me pasa. Tal vez no hago un reel diciendo, a mí también me pasa. Cuando estoy angustiada quiero un café con leche con 3 medialunas o 4. No lo digo en redes capaz, pero sí en mis alumnos, en los cursos, en las clases. Y también baja mucho el nivel de exigencia. Me Total. encanta, Ceci. Me encantó esto que trajiste, que hay una posibilidad de hacerlo, porque a veces cuando estamos en esa vorágine devoradora, como le digo yo, porque muchas veces estoy en esa, o a veces estoy en esa, nos parece que, uy, listo, ya la cagué hablando mal y pronto y me voy a quedar así para siempre y perdí todo lo que hice. Pero me encantó esto que trajiste, como que este tip me parece valiosísimo, que el umbral de dulzor no es tan difícil de reducir. Porque vos te imaginas, bueno, si yo soy una comedora de dulces, nunca me va a pasar. Me encantó. Exacto. Y también como esto de saber, che, ¿por qué mi cuerpo me pide tanto dulce? Uno, Sí, por costumbre, por hábito. Y dos, porque hay bacterias que se alimentan de azúcar. Si yo a esas bacterias que se alimentan de azúcar, como la cándida, por ejemplo, y demás, no les doy de comer, no las alimento, no proliferan. Entonces, a mí me parece maravilloso entender esto, porque digo, ah, no soy yo la que estoy pidiendo azúcar, es mi mis cerebro y mis bichos. bacterias, Por mis bichos. son mis bichos, Me tal encantó. cual. Qué Qué hermoso hermoso. esto. Bueno, a mí me parece que es muy espectacular esto que estás haciendo, que verdaderamente siento que está muy alineado con la reevolución, porque es entender la alimentación desde un lugar sensible, profundo, ¿no? Esto que traes a mí me parece realmente maravilloso, maravilloso, porque nos saca la culpa, porque nos invita, en todo caso, la alimentación
no es más que darnos amor, ¿no? Y cómo me vinculo con ese alimento también habla de si me quiero, no me quiero, ¿no? Y de un montón de cosas que trascienden. Por eso ahora entiendo más todo tu camino y tu recorrido, que claramente que tiene, salta de hablar que la receta es necesaria, de hablar que también está bueno que si haces un pan sin gluten o si vas a una cocina sin azúcar, necesitas en primera instancia aprender cómo, pero ahora entiendo más profundamente cómo también a veces eso solo, sin contexto, sin ver la gestión emocional, sin ver como todo esto que estás trayendo, claro, se queda corto o no, viste, como que entiendo Sí, mucho o más. no se puede sostener en el tiempo también, ¿no? Porque si de base hay otros disparadores que me hacen comer lo que como, eh, también no se puede sostener en el tiempo. Entonces después es como que, ay, compré tu libro, me encantó, hice tu curso, me encantó, pero después al final no hice más nada. O sea, Re. siento que si bien a mí me gusta brindar la herramienta súper práctica del batch cooking, y creo que fue la primera que empezó con batch cooking, o sea, no lo llamábamos con ese nombre, pero era como tus comidas para tu bebé, bueno, te enseño a organizarlas, tenerlas listas. Y me encanta porque digo, che, es una gran herramienta y sobre todo las que laburan fuera de casa muchas horas. Digo, yo ayer mostraba en mis alumnas en la clase 2 de Resolvé tu semana, que es mi nuevo curso, de paso hago este pequeño chivo, Hermoso. mostraba cómo saqué del freezer las cosas que hicimos en la clase 2 y ahí armé como enseguida la cena para mis hijos que estábamos los tres solos anoche. Entonces lo hice en 10 minutos y se los mostré en el chat para que vean que es posible, que se puede. Pero bueno, siempre hay una yo del pasado que se ocupó de preparar eso para que mi yo del futuro lo pueda disfrutar, ¿no? O sea, no Inversión. viene alguien como esta frase de nadie te va a salvar, sí, tal cual, tu yo de hoy te puede salvar, tu yo del presente te puede salvar en el futuro, pero no otra persona, no va a haber nadie que lo va a hacer por vos. Obvio que vas a encontrar gente en el camino que te va a acompañar, te va a ayudar, pero la decisión de cambiar un hábito es tuya y propiamente tuya. Nadie va a poder hacerlo por vos. Maravilloso. No, y ni Hermoso, hablar Ceci. que esto que decís es re necesario, como también, digamos, si bien uno a veces normaliza que hace una cena en 10 minutos o este tipo de cosas, viste que ni hablar que es re necesario tener el tip práctico, organizarse, anticiparse. Bueno, todo lo que vos decís de lo que hacemos con las infancias, que es necesario anticiparles, que es necesario, ¿no? Eh, Totalmente. como todo lo que hacemos con los chicos al final, como que, viste, pero nada, qué hermoso, qué hermoso. La verdad que sos muy inspiradora, que nada, que me parece que todo lo que trajiste, lo que aportaste es verdaderamente profundo, sensible. Así que desde este lugar, sabe que Ay, somos muy chicas, fan. gracias. Yo también soy muy fan de ustedes. Recomiendo muchísimo el libro que escribieron. Me parece que se han tomado realmente el tiempo de escribirlo para poder abordar todas las aristas que tiene esta etapa que atravesamos como mujeres y eso me encanta porque no es solo lo físico, lo biológico, sino que hay mucho factor vínculos emocional, qué elijo, qué puedo cambiar, abrir la mirada. Fueron de las primeras que empezaron a hablar de tinturas madre, hierbas, cosas así cuando decís, la gente era como médicas y diciendo eso, sí, se atrevieron, son atrevidas, se atrevieron a conectar con lo que ustedes sentían que podía aportar valor. Seguramente les habrá aportado primero valor a sus vidas y por eso eligieron ese camino, ¿no? Porque cuando llega realmente, como decíamos al principio, tiene que ver con eso, cuando realmente a ustedes les generó algo, les movió algo, con lo cual transmitirlo desde ese lugar, desde yo también lo viví, siempre siempre, bueno, mejora el resultado para los demás. Ni hablar, ni hablar. Sobre todo en esta época que se ven tanto, no sé si a ustedes les pasa, cuentas medio fake que venden PDFs hechos con inteligencia artificial sobre cómo Sí. desinflamate. Baja, y yo digo, yo vengo hace 10 años estudiando la inflamación para que ahora esas cuentas lo hacen tan hermoso con unas imágenes preciosas y yo sacándole fotos a un pan. ¿Entendés? Digo, Pero se valora lo auténtico, Ceci. Esto que y yo acabas de Sí, creo que decir. igual el que lo compra después, no sé si entiende lo que, o sea, quiero decir, está hecho por inteligencia artificial, no sé si realmente llega. Ceci, sí, pero sí, cada vez se estamos está en un valorando momento más la complejo. autenticidad. Sí, pero hay algo ahí de esto, ¿no? De lo real y de lo auténtico y del mirarnos y reconocernos que creo que
bueno, nada, que vamos a poner una cuota de optimismo, que al menos hoy, no sé, Sí, sí, al menos totalmente, no, sí, totalmente, sí, totalmente. Y es más, yo estoy como empezando a ver cómo se pueden volver a hacer esos encuentros presenciales. También les debe pasar a ustedes que, bueno, están en diferentes lugares o la comunidad se amplió y hay gente de otros países, pero me parece que esa presencialidad de poder entender, tocar, sentir, me ni parece hablar. que también está buenísimo, ¿no? Mira, justo estamos como con San alineadísimas con esto, porque sí, venimos ahí sintiendo eso. Bueno, ahora estuvimos en la Feria del Libro el fin de pasado, presentamos también el libro en Buenos Aires. Y sí, hay algo ahí del mirarnos, del abrazarnos, ¿no? Que es hermoso. Totalmente, Así que sí. hacia allá vamos. Ojalá, me dan muchas ganas de darte un abrazo. Ojalá que podamos hacerlo. Ay, eh, sí, te tenés que venir para acá porque Sandra y yo estamos. Ah, nos podemos ir para allá. Bueno, También. no es mala, vienen a hacer un trekking que acá ya sabemos que manija caminadora de montaña. Qué lindo, qué hermoso. Chicas, me encantó que me den este lugar en su espacio hermoso, en todo lo que están fomentando. Son unas laburantes de la vida, o sea, le meten toda la garra, cuerpo, corazón, y bueno, seguramente eso es lo que llega, ¿no? A su ronda lunar y a todas las mujeres a las que convocan. Qué hermosa, gracias, Ceci. De verdad que un placer tenerte acá, me emociona mucho. La verdad que cuando pensamos en decir, che, le decimos a Ceci que venga, o sea, y que hoy se esté, viste, como el proceso de las cosas, ¿no? Que hoy se esté materializando. Y bueno, y del otro lado espero que verdaderamente, donde estés escuchando esto, por ahí caminando, por ahí, no sé cómo hago yo, que escucho los podcasts mientras me baño, porque es el momento que tengo para que no haya un mamá, donde estés escuchando esto, o cocinando, quizás, bueno, verdaderamente sientas esta emoción que estamos nosotras sintiendo ahora y que bueno, que esta charla traiga lo que sentimos, ¿no? Inspiración y un poquito de luz a estos tiempos que a veces sentimos que están un poco difíciles. De verdad, Ceci, un placer. Ya sabemos Gracias. que van a pedir más, que van a pedir Gracias. más, ya sabemos. Algo re importante a todas las y los oyentes que estén escuchando, suscríbanse ahí a las chicas porque los podcasts autogestivos crecen gracias a que las personas que lo están escuchando hagan un clic. O sea, toquen ahí y digan esto me gustó o algún comentario o alguna idea para mejorar o lo que quieran escribir, pero eso las va a ayudar a que ellas puedan continuar haciendo esta labor que como les contaban ellos también al principio, es totalmente autogestiva. Acá ellas lo hacen realmente de corazón para aportar valor a, bueno, esta sociedad que tenemos que queremos que cada día pueda brillar más. Gracias, gracias por Gracias, recordarlo. Ceci. Gracias, Gracias. gracias. Un Bueno, abrazo, abrazo para besos, todas. abrazos, Chao, chao. nos vemos, chau.